Nosotros, los que llevamos años trabajando en tapicería, los tapiceros, por lo general ya tenemos un precio estándar. ¿Cuánto debemos cobrar por una silla de comedor que se le va a cambiar la espuma y un material normal? Ya lo sabemos, lo tenemos acá. Lo mismo cuánto cobrar por, digamos, los asientos de una Toyota Tacoma, año 1986, que son dos. Ya sabemos el precio estándar. Lo mismo un techo o cualquier otro trabajo de tapicería. Ya tenemos el precio en nuestra mente, porque llevamos años trabajando en tapicería. ¿Hay una excepción a esos precios estándares? Sí. Por ejemplo, si va un cliente con su hijo o hija, pongamos un ejemplo, con una Toyota Tacoma año 1986, y dice la clienta o el cliente, yo quiero que me tapicen los asientos, pero quiero un estilo diferente, quiero un material de alta gama. El precio estándar ahí ya no es aplicable, porque si por unos asientos normales, nomás reparar la espuma de una Toyota Tacoma año 1986, precio normal en mi localidad entre 800 a $1000, precio estándar. Pueda que alguien en otra localidad cobre 600 o cobre 1200 o 1400. Depende en donde esté viviendo esa persona. Así va a ser el precio. Pero un precio estándar más o menos entre 800 a $1000. Cuando el cliente pide algo personalizado, el precio estándar ya no es aplicable. El cliente lo entiende y es lógico. Pero, ¿qué hay si va un cliente muy humilde? Nosotros podemos verlo en la forma de vestir, en la forma de expresarse, con un carro, un automóvil. Digamos, una Toyota Tacoma año 1986 o un Toyota Tercel o cualquier otro automóvil. Ya con muchos años el automóvil. Y el cliente dice, se lo traigo el otro mes, porque en este mes no me quedó nada de lo que me dio el gobierno o de lo que me regalaron mis hijos. ¿Qué podemos hacer nosotros con alguien que en verdad necesite ayuda de algo que nosotros sabemos? Por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de una persona de tercera edad, pero puede ser una persona incapacitada que esté pasando por situaciones difíciles económicamente, o un joven universitario que tenga dos trabajos de media jornada porque sus padres no le pueden ayudar a darse el estudio debido a que están sufriendo económicamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer usted con ese tipo de personas que en verdad necesitan ayuda? Hay un precio estándar, pero en esas ocasiones, con esas personas, y debemos de ser bien analistas, porque hay personas ya con sus años que son bien agarrados, son bien codos, no les gusta gastar. Debemos de ser analistas. Si vemos que una persona en verdad necesita, dejemos a un lado el precio estándar y bajemos lo más que podamos el precio a ese tipo de personas. Estaremos haciendo un bien, estaremos haciendo una buena obra con esa persona. Porque el día de mañana nosotros vamos a estar ahí en donde ellos están, con una edad avanzada, en donde a lo mejor tengamos que valernos del vecino. A lo mejor ya nosotros dependamos de nuestros hijos o de la ayuda que nos da el gobierno. Imagínense que nosotros le cobramos lo más barato que pudimos a un cliente que estaba pasando situación económica difícil. Llega el cliente a traer el carro, nosotros lo vemos de que se baja de la persona que le ha brindado transportación hasta el taller y se baja muy humilde, camina despacio, le cuesta caminar debido a sus años, debido a su situación. Le damos las llaves del automóvil y va a ver el automóvil. Le cobramos barato. Ahí no hicimos dinero nosotros, pero sí sacamos para el material, sacamos para la electricidad y salió para el trabajador. Pero nosotros en verdad no hicimos, por así decirlo, lo que normal hacemos. Pero que hay cuando el cliente abre la puerta de su automóvil, ve el carro y dice, wow, qué bonito, muchas gracias. Y luego ve el piso del automóvil que también se lo aspiramos, se lo limpiamos todo por dentro. Ese es un extra.
Eso uno por lo general lo incluye en el precio de los asientos. Limpiado por dentro, no se le dice al cliente, pero uno ahí lo incluye. Colega, amigo, usted que es fanático de la tapicería, siempre que tengamos la oportunidad de ayudar a personas que lo necesitan de esa manera o de cualquier otra manera, hagámoslo. Déjeme decirle que si el cliente se mostró contento, mostró una gran sonrisa al ver el interior de su automóvil, ¿cómo cree que se siente uno cuando uno le hizo el trabajador, cuando uno hizo una buena obra? Siente que el corazón se le sale de emoción. Por eso, colega, amigo, usted que está viendo este video por primera vez, saquémosle provecho a lo que nosotros hacemos, a lo que nosotros sabemos, haciendo buenas obras, ayudando a ciertas personas que debido a su edad, debido a su situación económica, están pasando cosas difíciles. Los veo en otro video. Hasta luego. Chao, chao.